Si se sale, si algunos lo saca, pues se vuelven a meter otra vez. Es que nada más hay 20 en la clase y somos como 100, entonces estoy esperando a ver si se integran más. Aguántenme un poquito nada más para ver si se integra alguien más, si no ya ahorita arrancamos. Porque pues, se les invitó a todos, pero pues a lo mejor algunos ya no pueden. A ver. Déjame ver si de veras sí le llegó a todos. 5, 7. Sí, sí le llegó a todos, pero algunos me mandaron por un tubo, no se están integrando. Ok, bueno, en fin. Ya por respeto a todos los que están aquí, vamos a empezar. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué dice aquí. Capítulo 4. ¿Cuál es la definición de la conexión serie y las 3 características más importantes de esta conexión? ¿Cuál es la definición de la conexión paralelo y las 3 características más importantes de esta conexión? Voy a brincarme eso, porque viene en el libro la definición, no tiene mucho sentido. ¿Qué tipo de conexión tenemos en nuestras casas? Paralelo. La conexión de nuestras casas es tipo paralelo, esa es la respuesta. ¿Qué nos dice la regla del divisor de corriente y cuáles son sus restricciones? Regla del divisor de corriente y cuáles son sus restricciones. Ahorita vamos a verla, esa regla. Pero una de las restricciones es que aplica solamente cuando son 2 resistencias. ¿Qué nos dice la regla del divisor de tensión o voltaje? También vamos a verla. Pero esas definiciones vienen textualmente en el libro, por eso me las estoy brincando. ¿Qué ecuación se aplica para obtener la resistencia equivalente en un circuito en paralelo de un mismo valor? Pues sí, lo recuerdan. RT es igual al valor de la resistencia entre el número de ellas. Vámonos directamente a la pregunta número 7, que está en relación a la regla del divisor de corriente. Vamos a explicar cómo se resuelven esas preguntas. Son 3. Y empezamos con la inciso A. Vamos entonces a la número 7. La 7. La pregunta 7, estamos en el capítulo 4. Y viene así. Tenemos 2 resistencias. Dice que aquí, en esta partecita, está entrando 15 amperes. Nos dice que esta resistencia es de 40 y que esta resistencia es de 120. Y nos piden la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por aquí, que se llama corriente NS y se llama corriente I. ¿Ok? Aquí tenemos que aplicar la regla del divisor de corriente. Vamos a ver primero, si esta fuera la R1 y esta fuera la R2 y esta es la corriente total, entonces vamos a ver cómo determinamos estas corrientes que tenemos aquí. La corriente NS, así lo dice la regla del divisor de corriente, la corriente NS es igual a la corriente total que ingresa al circuito. Es igual a la corriente total que ingresa al circuito. Como yo quiero calcular esta que está aquí, la corriente que está pasando por aquí, entonces la corriente total que ingresa al circuito multiplicada por la resistencia opuesta, la del otro lado, o sea, por la resistencia opuesta, que en este caso sería por la resistencia 2, entre la suma de las 2 resistencias, R1 más R2. Conclusión, la corriente total, sí, es 15 amperes, la corriente total que entra al circuito, multiplicada por la resistencia opuesta, en este caso por la de 120. Y dividido esto entre la suma de ambas, 40 más 120. Eso es lo que tendríamos ahí. Y según para esto, déjenme ver, según para este ejercicio, según dio un valor de
Vamos a ver cuánto nos da. Tenemos 15 por 120 igual entre 160. Esto les da un valor de 11.25. 11.25 amperes. Si por aquí están circulando 11.25 por deducción, por la corriente I pues va a ser la diferencia de los 15 menos los 25, 11.25. Entonces les da un valor de 3.75. 15 menos 11.25 igual a 3.75 amperes. Eso es lo que les va a dar. Por deducción, ya que aquí aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que lo que entra es lo que sale. Está entrando 15, pero ya sabemos que por acá se van 11.25, pues el resto está por aquí. 15 menos 11.25, 3.75. Ya tenemos la corriente en I y la corriente en S. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Siguiente ejercicio. El siguiente viene un circuito de esta manera. El siguiente está así. Tenemos una resistencia, dos resistencias. Y por aquí están entrando 8 amperes. Esta nos dice que es de 60, esta nos dicen que es de 150. Y no conocemos las corrientes. Esta corriente se llama corriente, dice corriente I. Esta se llama corriente en I. Y esta se llama corriente en D. Eso es lo que nos están pidiendo. Correcto. Entonces vamos a verlo. Pues está igual de sencillo, miren. Vamos a imaginar que queremos calcular la corriente en I. Corriente en I. Dice que es igual a la corriente total que ingresa. Corriente total. Multiplicada por la resistencia opuesta. En este caso por 150. Y dividida entre la suma de ambas. 60 más 150. Eso es lo que dice la regla del divisor de corriente. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Corriente en I es igual a corriente total, que son 8 por 150 entre 60 más 150. Por lo que la corriente en I, según lo que observamos, 8 por 150 igual entre 210, nos da un valor de 5.71. 5.71 para la corriente en I. 5.71 amper corriente en I. Entonces, si por aquí están circulando 5.71, por aquí circulan 5.71 amper, pues ya directamente lo sacamos por el divisor, perdón, por la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que lo que entra a un punto nodal es lo mismo que lo que sale. Así que entonces la corriente en D deducimos que es igual a la corriente entrante, la IT, menos la corriente II, que para el caso que nos ocupan serían 8 menos 5.71. Entonces la corriente en D, según lo que se alcanza a apreciar, ahí véanlo, ¿verdad? La corriente en D es 2.28, más o menos, ¿verdad? 2.28 de amperes, la corriente en D. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Bien, vámonos con el siguiente ejercicio, que es el que está un poquito más complejo. Este es el que está un poquito más complejo, el siguiente ejercicio, vamos a verlo. Este está de la siguiente manera. Tenemos dos resistencias. De esta forma, este es de 4, este es de 12. Y nos están diciendo que aquí entra la corriente total, pero no se sabe cuánto. Sin embargo, nos están diciendo que por aquí circulan 2 amperes. Y por aquí es la corriente S que tampoco conocemos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Bien, fíjese bien. Si yo calculo, si trato de calcular, por ejemplo, vamos a tratar de calcular la corriente en S. Corriente en S. La corriente en S sería igual a la corriente total
multiplicada por la resistencia opuesta y dividida esta entre la suma de ambas, 4 más 12. Pero si calculara esta corriente, que no sabemos cuál es, pero que se llama 2 amperes, esta corriente va a ser igual a la corriente total por la resistencia opuesta, que en este caso por 4, y dividida esta entre la suma de ambas. Nótese que si yo quisiera calcular la IS, aquí tengo una incógnita y aquí tengo dos incógnitas. Si quisiera calcular la otra corriente que ya me la están dando, pues ya nomás tengo el incógnito de la IT. Entonces me conviene utilizar esta fórmula. Así que despejo la IT. La IT va a ser igual a 4 más 12, son 16. Entonces 2, lo paso para el otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando. Y está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería 16 por 2 entre 4. ¿Ah? ¿Todo bien hasta aquí? ¿O hay alguna duda de cómo se hizo Vemos las dos fórmulas y vemos que esta fórmula es la que más me conviene porque nomás hay una incógnita. Y acá hay dos incógnitas, aquí no me conviene utilizar esta fórmula. Entonces trato de calcular la corriente que está aquí, que ya la tengo. 2 amperes, multiplicada por la corriente total, que no conozco, multiplicada por la resistencia opuesta, que sí la conozco, entre la suma de ambas, despejo IT y ya tengo ahí. Entonces nosotros tenemos el valor directamente de la corriente total, que para el caso que nos ocupa son 8 amperes. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, profe. 8 amperes. Entonces aquí tenemos 8 amperes. Y si ya tenemos los 8 amperes, ya me están diciendo que aquí tenemos 8 amperes, pues lógico, mira, por aquí se van 2. Entonces la IS va a ser igual a 8 menos 2 igual a 6 amperes. ¿Sí? Por leyes de corriente de Kirchhoff, esto último. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas o sí hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Vámonos entonces ahora con el siguiente ejercicio. Vámonos con el siguiente ejercicio. Si hay alguna duda, podemos comentarlo, podemos analizarlo. Sin problemas. Vámonos al siguiente ejercicio. La pregunta número 8. La pregunta número 8. Fíjense bien, la pregunta 8. Se puede razonar de muchas maneras la pregunta 8. Tenemos 2, 4, 6 resistencias. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. Y la primera es de 9, la segunda es de 3, 9, 5, 9 y 12. ¿Ok? Fíjese, se pueden hacer muchas cosas, pero la fórmula más rápida es RT es igual a 1 entre 9, más 1 entre 3, más 1 entre 9, más 1 entre 5, más 1 entre 9, más 1 entre 12. Sin embargo, ya se dieron cuenta que esto es de 9, este es de 9 y esto es de 9. Si juntara esas tres, al ver que son resistencias iguales, diría valor 9 entre el número de ellas 3. ¿Nos da cuánto? 3. 3. Entonces, este circuito me podría quedar también así. 3, y luego este es de 3, fíjense, este es de 3. Este es de 5 y este es de 12. Me podría quedar ya resumido el circuito, así de manera mental me quedaría así. Pero aquí vemos otra vez 2 de 3. Entonces esto me quedaría resumido, estas dos, sería 3 entre 2, que es 1.5, ¿ah? Me quedaría así el circuito. 1.5 y luego 5 y luego 12. Y ya podría ser más fácil aplicar la fórmula general. Pero para no andar con tanto rodeo, lo vamos a hacer directo aquí. Fíjense, sacamos 9 inverso.
más 3 inverso, más 9 inverso, más 5 inverso, más 9 inverso, más 12 inverso igual y inverso igual, según yo da 1.05 de ohms. 1.05 de ohms. Esto me da 1.05 de ohms. Esa es la respuesta. Y para el otro ejercicio son 6 resistencias en serie. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. La primera es de 8. Esta es de 8. Esta es de 5. 3.8. Aquí hay otra de 6. 5.5. 4.2 y 1.5. La resistencia total, puesto que es un circuito serie, es que se suman todas las resistencias. Todas las resistencias se van a sumar. Entonces, al sumarse serían 8 más 5 más 3.8 más 6 más 5.5 más 4.2 más 1.5 para hacer una RT de 32. Según el resultado que me dio, son 34, no 32. 34 directamente, 34 ohms. ¿Sí? Eso es lo que da como resultado final. Entonces, si lo sacaron bien, pues pónganse una palomita y si no, pues ni modo. Sorry. Profe, Sí. si en la primera en vez del 5 me salió un 6, o sea, todo lo demás igual, nada más el 6 en vez del 5, ¿está bien? Aquí te salió 6. Sí, ahí mero. .06. Sí. Sí, es correcto. Es correcto. Debió haberte dado alrededor de 0.05, 0.06. No sé cuántas cantidades fraccionarias pueden haber utilizado, qué calculador utilizaron, si la calculadora científica se utilizó más fracciones, cantidades fraccionarias o menos. Puede dar lugar a que haya una ligera diferencia. Puede dar lugar. Sí, es correcto. Sí. Claro que si me dices, es que me dio un punto 9, ya no. Ya es algo considerable y no sería lógico. Bien, vámonos con la pregunta número 9. Oiga, profe, Sí. le quería preguntar algo que no he podido entender bien. ¿Por qué para sacar la resistencia equivalente de paralelos, ¿verdad? La fórmula, ¿por qué no usamos nomás la ley de la tortilla y hacemos en vez de 1 sobre 1 sobre R? O sea, ¿sería incorrecto expresar eso matemáticamente así? Sí, es incorrecto. Si tú quieres aquí aplicar la ley de la tortilla mientras esto no lo resumas, no se puede. Si esa es tu pregunta. No se puede. Pero si tú tuvieras nada más este segmento 1 entre 9, ahí sí puedes aplicar la ley de la tortilla. Porque presumiblemente es un solo término. Pero aquí estás hablando de muchos términos. Y no se puede. Así como tú quieres, no se puede. Tendrías que primero minimizarlo de abajo para que te quede una cantidad y entonces ahora sí aplicar la ley de la tortilla. Sí, definitivamente sí. Pero así como tú lo prefieres, no se puede. Necesitas aquí la forma más rápida en tu calculadora es utilizar esta atributo que tienen las calculadoras. Tú nada más le pones 9 y le picas esto y haz de cuenta que ya hiciste esta expresión. Y luego le pones otra vez más y luego 3, le picas esto y ya hiciste esta expresión. Y luego más 9 y le picas esta teclita y ya hiciste esta expresión. Y así en madriza. Ya cuando terminas todo, ya te va a quedar como esto. Una cantidad, uno entre algo. Y le vuelves a aplicar otra vez esta cantidad y ya te da el resultado directo. ¿Sí? Pero pues es maña, o sea, es utilizar la calculadora nada más. No hay de otra, aquí no hay de otra, no hay otra. Pero sí, la ley de la tortilla directamente aquí no se puede aplicar. Así como tú lo dices, no. A lo mejor tendríamos que hacer una estrategia y a lo mejor podríamos hacer algo, pero no, ¿para qué nos metemos en broncas? Directamente no se puede. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es un circuito serie. Es muy importante que siempre ustedes distingan
el serie, circuito serie del circuito paralelo. ¿Ok? Siempre es importante que alcancen a distinguir esa variante. Permítanme. Bien, entonces continuamos. Ok. Vamos a ver entonces la pregunta número 9. Pregunta 9. Viene un circuito que es un circuito serie. Está así. Son 5 resistencias. 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Y luego aquí tenemos nosotros la R1, la R2, la R3, la R4, la R5 y la total. Eso es lo que les están pidiendo. Y bueno, primero son los parámetros de la resistencia, luego es el parámetro del voltaje, luego el parámetro de la corriente, luego el parámetro de la potencia. Eso es lo que les piden que llenen. Pero les están dando unos datos. Dicen que aquí son 4, aquí son 6, aquí son 2, aquí son 3, aquí son 5 y aquí son 100 voltios. Entonces aquí son 100 voltios. Aquí les están dando el valor de 4, el de 6, el de 2, el de 3, el de 5. Y dicen que esta es la R1, esta es la R2, la R3, la R4 y esta es la R5. Ajá, eso es lo que tenemos ahí. Les piden que llenen todo eso. Entonces hay muchas estrategias. Una estrategia muy rápida, si lo quieren aplicar, es directamente aplicando la regla del divisor de voltaje para determinar los voltajes en cada resistencia. Pero la otra es minimizar el circuito y sacar la corriente total y luego ya regresarnos para atrás. Primero debemos de saber que la corriente que sale de aquí, esta corriente que sale de aquí se llama IT, pero es la misma que pasa por aquí, la misma que pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y regresa al negativo. Entonces, parece ser que en este tipo de circuitos lo más prudente es sacar la R total y luego de ahí sacar la corriente total. Entonces lo vamos a hacer. Primero sacamos la resistencia total en un circuito como este que es serie. Este circuito es serie, como ya lo apreciaron. Y cuando son circuitos series, para sacar la resistencia total, se suman las resistencias. 6 y 4 son 10, y 2, 12, y 3 son 15, y 5 son 20. Entonces la resistencia total son 20. ¿Ok? Que viene siendo la sumatoria de todas las resistencias. ¿Ah?
Viene siendo la sumatoria de todas las resistencias, como bien lo apreciamos. Entonces sería 4 más 6 más 2 más 3 más 5 igual a 20. Entonces ya tenemos el dato de la resistencia total, que son 20 ohms. Y lo ponemos aquí. 20 ohms. ¿Sale? Luego nos vamos ahora con la corriente total. La corriente total va a ser igual a voltaje total entre resistencia total. El voltaje total sí lo tenemos, son 100. Y la resistencia, ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces 10 entre 2 son 5. ¿5 qué? Pues 5 amperes. Lo que tenemos. Tendríamos 100 entre 20, ¿verdad? 100 entre 20. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tiene alguna duda? No, profe. Entre 20, que son 5 amperes. Entonces por aquí van a circular 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes y la corriente total son 5 amperes. Entonces ya podemos llenar todo esto que está aquí. 5A, 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 5A. ¿Por qué? Porque es la misma. La corriente es una regla del circuito serie. Las corrientes son las mismas en cualquier parte del circuito. Así que ya está. Para determinar el voltaje individual de cada una de estas, recuerden, voltaje es igual ¿a qué? ¿A qué es igual el voltaje? Pues a resistencia por intensidad. Pero ya tienes la resistencia, tienes la intensidad. Entonces puedes calcular el voltaje. Aquí sería 5 por 4 serían 20. 6 por 5 serían 30. 5 por 2 serían 10. 5 por 3 serían 15 y 5 por 5 serían 25 voltios. Si sumamos todos estos voltajes que están aquí, me deben de dar 100. Y ya tenemos entonces los voltajes individuales de cada una de las resistencias. Así de manera rápida lo podemos calcular. Y para la potencia es igual a voltaje por intensidad. Ahora vamos a multiplicar este por este, este por este, este por este, y vamos a ir obteniendo estos que están aquí. Así que aquí son 100 watts. 20 por 5A son 100 watts. 150 watts para este. Para este serían 50 watts. Para este estamos hablando de 75 watts. Para este 25 por 5, ¿verdad? ¿Que serían cuánto? 125. 125 watts. Y por último, 100 por 55, 500 watts. Y ya tenemos entonces los valores de todos los datos que me piden de ese cuadrito. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Muy bien, vámonos entonces al siguiente, que viene siendo el número... no, pues en ese mismo 9. El 9, pero es otra sección. Ahora, el mismo 9, pero ahora es en paralelo. Están pidiendo el paralelo, ¿da? Que la canción, como que este marcador anda haciendo cosas raras. Paralelo ahora. Y el circuito es diferente. Vamos a ver. Ya valió que eso. Parece como que ese marcador fuera tinta permanente. Déjenme nada más traer una manera de quitarlo, porque si no va a ser una bronca. ¿Quién sabe qué pasó? Como que si fuera aceite. Y es agua, se supone. Pero ya pasó a perjudicarme. Vamos a quitarlo. Profe, Sí. se quita mejor pintando encima con el marcador de pizarrón y ya se borra luego. Es que no es aceite, es agua.
Ese que está ahí es agua, es agua. No es aceite, es agua. Pero quién sabe qué pasó. No sé qué le pasó a ese marcadorcillo rolloso. Bueno, vamos a ver ahorita. Ya nos está quitando tiempo esta cosa. Bien. En fin. Ya no voy a utilizar el negro, voy a utilizar otros. Porque parece que el negro como que se les... Ok, ahí está ya, más o menos. Entonces ahora vamos a quitar esto que está aquí. Eso. Ok. Vamos a ver. Pensé que era el borrador, de hecho saqué uno nuevo y no. Ese es el marcador que la está regando. Y... ¿Qué es para hacer brazo, profe? Vale. No, que digo que es para hacer brazo. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Va a ser brazo. Es con toda la alevosía, premeditación y ventajas me lo pusieron. Son 4 resistencias en paralelo, dice aquí. Es importante que distingan cuando están en paralelo y cuando están en serie. Vamos a ver. Es 1, 2, 3 y 4. Cuando son en paralelo, que es el caso, este es paralelo, las resistencias, vean, están al mismo voltaje. Ahora, en lugar de ser, híjole, se me olvidó utilizar el negro, qué mal rollo. Antes de que otra cosa suceda, espérenme, se me fue la onda y utilicé el negro otra vez. Era ese negro ya no usarlo, qué mala onda. Pero ese marcador es el que estaba usando todo el rato, ¿no? Y no se pegaba. Sí, pero le cambié de cartucho. Y Ah, el cartucho salió malo. Salió como que si fuera permanente. Es raro, porque es el que estaba usando hace ratito, pero le cambié cartucho porque se acabó y valió queso. En fin. Mira, pues que el azul es, mira, el azul está, es otro rollo, el azul. En fin, vamos a ver. Dice que las resistencias aquí son de 25, 32, aquí son 25, aquí es 32, aquí son 12.5, aquí son 18, y aquí son 110 voltios, es lo que nos están dando. Por lo que aquí podemos llenar estos recuadros de las resistencias. Podemos rellenar este de 25, este de 32, el de 12.5, el de 18 y aquí 110 volts. Eso lo podemos llenar porque ya tenemos el dato. Bien, en este tipo de circuitos, igualmente, si se fijan ustedes, el voltaje de 110 le llega a esta, le llega a esta, le llega a esta y le llega a esta. Porque por lo que de manera directa ya tenemos el dato del voltaje individual. ¿Cuánto le llega a la resistencia R1? 110 volt. ¿Cuánto le llega a la resistencia 2 de voltaje? 110 volt. ¿Cuánto le llega al R3? 110 volt. Y el R4, pues 110 volt. Porque es el mismo voltaje. ¿Ok? Si ya tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, podemos calcular la corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por aquí, la que pasa por aquí y la que pasa por aquí, que son las corrientes individuales. Lo podemos hacer de manera directa. Entonces sería, para la corriente es igual a voltaje entre resistencia, ya los tenemos. Entonces, aplicamos la fórmula 110
110 entre 25 y me da un valor de 4.4 amperes. Luego 110 entre 32 y me da un valor de 3.43 amperes. Para la siguiente, 110 entre 12.5 me da una corriente de 8.8 amperes. 8.8 amperes. Y para el último son 110 entre 18 me da un valor de 6.11 amperes. Ahí lo tenemos. Y la potencia, pues es este por este. Entonces sería 110 por 4.4 igual a 484 watts. El siguiente sería 110 por 3.43, porque la potencia, repito, es igual a voltaje por intensidad. Multiplico este por este y me va dando los cuadritos de abajo. 377.3 watts. Vamos para la siguiente. Son 110 por 8.8. Me da un valor de 968. 968 watts. Y el último son 110 entre 6.11. Me da un valor de 18 watts. Ah, caray, aquí me equivoqué. ¿Aquí me equivoqué o qué pasó? A ver, vamos desde el principio, creo que la tengo regando. 110 por 4.4. Dividió en lugar de multiplicar. 4.4. Ah, sí, son 110 por 6.11. ¿Eh? Con razón. Dije, pues, ¿cómo pues? Son 672.1 watts. Entonces, ya nomás nos hace falta completar esto que tenemos aquí y hemos terminado. Así que entonces, ¿qué hacemos? Sacar la resistencia total. La resistencia total para este circuito sería 1 entre, puesto que es paralelo, 1 entre 25 más 1 entre 32 más 1 entre 12.5 y más 1 entre 18. Hacemos esta operación para calcular la resistencia total. Vamos a ver cuánto nos sale. Son 25 inverso más 32 inverso más 12.5 inverso más 18 inverso igual. Y nos da 4.83. Aquí nos da 4.83 ohms. Y ya de aquí podemos sacar la corriente total, que sería igual a voltaje total entre resistencia total, que ya acabamos de descubrir. 110 ahora entre 4.83. 110 entre 4.83. Nos da un valor de 22.77 amperes. Entonces ya tenemos este dato que está aquí. 22.77 amperes y la resistencia 4.83 ohms. Y nos hace falta la potencia total, que sería esto por esto. Sería 2.77, 22 por 110. Tenemos un valor de 2.504.7 watts. Ya tenemos entonces completamente las respuestas a la pregunta número 9. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, continuamos entonces con la siguiente. La siguiente sí está pesada. La siguiente sí está medio pesadilla, para que se pongan abusados. La siguiente sí está un poquito pesada. Eso. Vamos a ver la siguiente.
vamos a trabajar de qué lado para poder avanzarle y no entretenernos ahí en eso. Vamos a trabajar de este lado del pizarrón. La siguiente pregunta es una pregunta media complicadona. Tenemos un circuito así. Tenemos una resistencia. Dice que son otra resistencia aquí, hay otra así y otra más aquí. Pero resulta ser que este es un potenciómetro. ¿Verdad? Es una resistencia variable. Este es de 75. Sí, 75 voltios. Esta es una resistencia de 2. Es una resistencia creo que es de 4. Ah, no, es de 6. 6 y 8. Este es de 6. Este es de 8. Y este potenciómetro no sabemos de cuánto es. Pero nos dice que aquí hay 51.77 watts. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿quieren saber cuánto vale la resistencia? Las resistencias variables son resistencias que están de alguna manera divididas como en dos partes. No sé si las conocen, si más o menos tienen idea cómo es el rollo ahí. Poquito, profe. Más o menos. Leve, pero sí. Leve. Bueno. Ahorita vamos a ver cómo darle tratamiento a eso. Vamos a ver. ¿Compites Marte, profe? Sí, pero no tengo aquí la mano ahorita. Ahorita lo acomodamos. Ahorita me organizo y vamos a ver qué solución le ponemos para no joder, ¿no? Vamos a ver. Vamos a trabajar en términos de potencia, porque nos están dando la potencia, miren. Eso es potencia porque son watts. Entonces, se supone que todo este circuito consume esa potencia. Pero esta resistencia consume una potencia, esta consume una potencia, esta una potencia. Entonces vamos a poner la potencia total es igual a la potencia de la resistencia, le vamos a llamar esta R1, esta R2, esta R3, y esta lo vamos a llamar, por decirlo, R4, ¿ok? Entonces, la potencia total del sistema va a ser igual a la potencia individual de esta, más esta, más esta, más esta. Entonces, la potencia en R1, más la potencia en R2, más la potencia en R3, más la potencia en R4, que ya la conocemos, la R4. ¿Hasta aquí todo está bien o hay alguna duda? Pero la pregunta, ¿a qué es igual la potencia? Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Qué otra fórmula tenemos para la potencia? Potencia es igual a ¿qué? ¿Tienen su formulario en la mano? Acuérdense. Lo estoy sacando, profe. Corriente. Es corriente al cuadrado sobre resistencia, ¿no? Y hay otra de potencia, ¿que es cuál? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ok, fíjense bien en esto. Aquí es donde viene el secreto. Fíjense bien. Si yo quisiera utilizar esta fórmula, aquí, ¿tienes las corrientes? No. ¿Tienes los valores de la resistencia? Sí. Pudiera utilizar esa, a lo mejor me puede servir. O pudiera utilizar la de voltaje, pero vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar esta que está aquí. Esa que está ahí. Entonces, quiere decir que aquí, para esta parte, la potencia total es igual a voltaje total por corriente total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces va a ser voltaje total, que sí tengo, multiplicado por la corriente total, que no tengo.
Pero yo observo que la corriente total es la misma corriente que pasa por todo el circuito porque está en serie. ¿Sí se Profe, fija? en la fórmula que utilizó, bueno, en la que decidió agarrar de potencia, es intensidad al cuadrado por resistencia. Entonces por resistencia. A ver, déjame ver. Esto es igual a resistencia por intensidad. Esto que está aquí es esto, ¿verdad? Este voltaje es igual a R por I. Entonces quiere decir que es I cuadrada por R, ¿verdad? Tienes razón. Sí. Ok, entonces, fíjense bien, entonces aquí estos datos que tenemos aquí, lo voy a dejar así porque me conviene, porque este sí lo conozco. La I es una incógnita, la I total es una incógnita, no la conozco. Bien. Entonces ahora es igual a potencia en la resistencia 1, pero la potencia en la resistencia 1 es igual a ¿qué? A corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. O sea que sería 2 por la corriente al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Luego, para la potencia en la resistencia 2, vamos a utilizar esta fórmula. Sería entonces más corriente, más 6 por corriente al cuadrado. Para la siguiente sería más 8 por corriente al cuadrado. Y para la siguiente, pues ya la tengo, más 51.77. Ahí ya no tengo que desgastarme. Y aquí, este voltaje también lo tengo, sería 75 corriente es igual a, ahora sumo las corrientes cuadradas, que son 6 y 2 son 8, y 8 son 16 y cuadrada, más 51.77. ¿Hasta aquí todo está bien? Ahora, este lo voy a pasar para allá. Me va a quedar entonces 0 es igual a 16 y cuadrada menos 75 y más 51.77. Esta es mi ecuación y es una ecuación cuadrática, la cual esta la voy a resolver con la fórmula general. La fórmula general viene siendo menos b más menos la raíz cuadrada. Sí le recuerdan, ¿verdad? Sí, profe. Menos b más menos la raíz cuadrada, b al cuadrado, menos, ¿qué es? 4ac, Sí. Sí, profe. entre 2a, Ah, ¿verdad? 2a, entre 2a. Pero aquí tenemos que distinguir quién es A, quién es B y quién es C. Bueno, este valor que tenemos aquí es el A. Esto que tenemos aquí es el B, los coeficientes. Y este que tenemos vendría siendo el C. Entonces, si sustituimos esto aquí, nos quedaría menos lo que vale B, que en este caso es 16. Menos 16, ¿ah? ¿Vamos bien? No, menos B, 75. Menos 75. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería menos 75 al cuadrado. Y luego menos 4 que multiplica a, que es 16. Y este que multiplica a C, que es 51.77. Todo esto entre 2 que multiplica a, que es 16. ¿Vamos bien? Aquí es menos por menos da más, sería 75, más menos la raíz cuadrada de todo lo que está aquí adentro, que sería 75 al cuadrado. 75 por 75 nos da un valor de 5,625. Y al multiplicar todo eso que tenemos ahí, sería 4 por 16 y por 51.77, que nos da un valor de menos 3.313.28, según yo. Y aquí tendríamos
32, ¿ah? Entre 32. Finalmente nos va a quedar 75 más menos. Vamos a hacer toda la operación que tenemos ahí. 328 son 5,625 menos 3,300. Profe, Sí, ¿pudiera mover un poquito la pantalla? Como que no se ve Ahí está. donde está haciendo su proceso ahorita. ok. No, el problema es que hay una mancha producto de la luz y eso, bueno, lo vamos a pasar para acá, ¿les parece? Esta parte lo vamos a pasar para acá. La parte... Ajá. Ahí se alcanzan a ver, ¿no? Sí se alcanza a ver ahí. Creo que aquí sí se alcanza a ver. Ujú. Sí. Entonces, vamos a hacer que está aquí. Mande. 3,313.28 igual. Le sacamos la raíz cuadrada. Ajá. Raíz cuadrada de 5,625 menos 3,313.28. Igual. Nos da 48 aquí entre 32. Según a esa conclusión llegué. Y nos daría entonces dos resultados. Vamos a ver qué resultado nos da. 75 más 48 igual entre 32 nos da un valor de 3.84. 3.84. Como desde hace rato venimos calculando los amperes, la corriente quiere decir que son amperes. Y la otra sería 75 menos 48 igual entre 32 igual. Nos da un valor de 0.84. 0.84 de amperes. Eso es lo que nos da. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos calculado... Sí, profe. Hemos calculado dos corrientes, nada más. Hasta aquí hemos calculado dos corrientes. ¿Sí estamos perceptivos de eso? A ver, Sí, finalmente, fíjese, potencia, finalmente, vamos a ver esto que está aquí, ya para finalizar. Potencia es igual a I cuadrada R. ¿Ok? Muy bien. Como esta es una cuadrática, pues ya tenemos aquí los dos valores, mira, los dos valores. Vamos a despejar de aquí la resistencia. Por lo tanto, la resistencia es igual a potencia entre I al cuadrado. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Aquí tendríamos entonces dos valores. Potencia. La potencia... Ya la teníamos, que era 51.77. Estamos hablando de esta resistencia, de esta resistencia que está aquí. Pero en realidad son dos resistencias, porque como es una variable, del centro a un extremo es un valor de resistencia y del centro al otro extremo es otro valor de resistencia. Entonces, la potencia ya la tenemos, que era 51.77. 51.77 entre la primer corriente que encontramos, 3.84 al cuadrado. Y para la otra sería 51.77 entre 0.84 al cuadrado. Entonces este me va a dar dos resultados. El primero de arriba me arroja un resultado de 3.49 ohms. Y el de abajo me da un resultado de 73.19. 73.19 ohms, que son las respuestas a la pregunta. No estaba nada fácil esta. Tendríamos que echar mano de algo como la fórmula general. De razonamiento. Oiga, profe. Ay. No, Sí. tú primero. Es que a mí en la B me dio, me dio 73.15. Es correcto. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que yo aquí fui tronando muchas cantidades fraccionarias. Ok. Fraccionarias. Entonces, obviamente, esas cantidades fraccionarias dan lugar a que ligeramente se desfase de la cantidad.
pero es correcto, o sea, si tú me dijeras, me dio 70.10, te diría que no. Si tú dices 73.10, 73.2, 73.21, puede ser. Eso sí puede ser. Obviamente yo me fijo en tu desarrollo. Si tu desarrollo fue correcto, pues entonces, pues es correcto, ¿ah? Y si no, pues no. O sea, me fijo mucho en el desarrollo. Por eso, en el examen tienen que poner el desarrollo, no se les vaya a olvidar. Vámonos a la pregunta 11. Bien, pregunta 1. Oiga, profe, le quería preguntar. Sí. En esa pregunta, o bueno, no sé. Es que haga de cuenta que yo literal nada más usé, por ejemplo, del círculo de las fórmulas que sacamos, pues que la resistencia era igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Y pues yo literalmente pues nada más introduje eso. O sea, porque como decía, calcular el valor de la resistencia desconocida del siguiente circuito, sabiendo que la potencia disipada es de 51 watts. Entonces pues yo pensé que, o sea, no sabía que era un potenciómetro ni nada, pero... Lo que pasa es que este es un potenciómetro, mira. Este es un potenciómetro, ¿sí? Pero si tú lo desbaratas por dentro, el potenciómetro está así. Aquí tiene una patita, aquí tiene una patita y aquí hay otra tercera patita. Este material que tenemos aquí, este material generalmente es carbón o película metalizada. Entonces, si a ti te dicen que este componente es de 100 ohms, quiere decir que el valor del carbón, de la resistencia total, todo este carboncito, toda esta resistencia que tenemos aquí, vale 100 ohms. Por lo que si le checo de este punto a este punto, voy a tener 100 ohms. Pero esta parte que está en el centro, la patita central, es un cursor. Este cursor tiene facultad para, de acuerdo a cuando tú le estás dando vueltita al componente, cuando le estás dando vueltita, esta cosa, al darle vueltita, el cursor puede moverse para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, donde quieras tú. Entonces, como se puede mover, como tiene facultades para moverse, entonces, si yo lo tengo exactamente al centro, quiere decir que cuando le checo de este punto a este punto, yo voy a medir nada más el valor de la resistencia que está en esta partecita, que son 50 ohms. ¿Sí se entiende? Porque es la mitad del carbón. Pero si le checo de aquí a aquí, también habrá 50 ohms. ¿Sí se entiende? Pero sí, profe. Sí. El cursor central estuviera exactamente a una cuarta parte, aquí tendría este punto, y aquí 75. En el entendido que la resistencia, en realidad, la variable, en realidad son 2. ¿Sí se entiende? O sea que aquí en esta parte, en realidad, aquí es como si tuviéramos en realidad 2 resistencias. ¿Sí? Y estas dos consumen 51.77 de watts. Esas dos. Entonces me queda claro que al final tengo que encontrar 2 pedazos de resistencias, o sea, 2 R1 y R2. O sea, la que está del centro a un extremo y la que está del centro al otro extremo. Me queda claro que eso es lo que yo voy a encontrar ahí. Ya es como si tuviera esas 2 resistencias, que son 2 pedacitos de aquí. Por eso llegué a 2 valores. Pero como ustedes no la conocían, pues a lo mejor tienen ese problema. Ahí su compañero tiene una en la mano, ahí trae una resistencia, un potenciómetro. No sé, y mi pregunta era más bien dirigida a, por ejemplo, si en una pregunta en el examen dice, si dice potencia disipada, ¿voy a asumir que está hablando de un potenciómetro? No. O sea, por ejemplo, si en el examen me sale una pregunta que dice, aquí en esta... Perdón. Sí, entendemos. La potencia es lo que el componente tiene entre sus extremos como consumo en watts. Pero no es otra cosa que el voltaje multiplicado por la corriente, voltaje que tiene en sus extremos multiplicado por la corriente que pasa. Entonces, quiere decir que esa resistencia, de alguna manera, por decirlo así, está ahí, se está generando un
desperdicio o consumo de potencia de tantos watts. Pero como es una resistencia, en realidad no se los queda. Ese componente mando se avienta más bien hacia el exterior en forma de calor. Entonces se puede decir que está disipando, que también se puede decir está consumiendo, porque ahí se está desperdiciando una potencia de 51.77 de watts. Pero la forma en que tú también lo puedes apreciar es que si la tocas va a estar calientita a lo mejor, si es que, porque ella lo que trata es de las resistencias regularmente están elaboradas para extraer cierta cantidad de potencia y hacer que el elemento que está enseguida no se vaya a dañar, sino que frenan el flujo de corriente para que no le llegue el madrazo y se vaya a dañar. Por ejemplo, mira, te platico. A lo mejor esto se entiende cuando ya empiezan a hacer prácticas. Por ejemplo, que tenemos aquí, son 9 voltios. Aquí vamos a poner un foquito. Pero este foco consume 2 volt, 10 watts, por ejemplo. ¿Ah? Ok, muy bien. Entonces, si nosotros conectamos directamente así el circuito, el foco se va a quemar, porque el foco nada más necesita 2 voltios, pero tú le estás aventando 9. Ah, entonces quiere decir que hay que poner aquí un componente que consuma el resto para que el foco no se queme. Entonces quiere decir que este componente que se llama resistencia, yo quiero que él desperdicie 8 voltios. No, perdón, 7 voltios, ¿ah? Quiero que consuma 7 voltios. Ok. Pero yo necesito averiguar cuánta corriente está pasando por el sistema. Ah, bueno, la corriente que pasa por el sistema está en función a estos 2 datos que tienes aquí. Corriente es igual a ¿qué? Potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces la intensidad es igual a potencia entre voltaje. ¿Sí? ¿Qué tiene la potencia? Tienes el voltaje, calculas la corriente. Y ya como tienes la corriente que pasa por aquí, como es un circuito serie, también es la corriente que pasa por acá. Entonces determina la resistencia exacta para que ese foco funcione bien y no se queme. ¿Verdad? Pero entonces la resistencia, ¿qué hace en un circuito? Se opone al paso de la corriente eléctrica. Es así como una especie de llave para retirar lo que el foco no necesita. Si no, se madrea el foco. ¿Sería Entonces, como un regulador de voltaje? es un elemento de control. Este componente es un elemento de control. ¿Qué controla? Controla el flujo de corriente y regula el voltaje que quieres que le llegue al foco. O sea, de alguna manera él está controlando esa situación. Para eso sirven las resistencias, en todo lugar, para eso sirven. ¿Qué hacen? Pues casi siempre lo que hacen es aventar para afuera el excedente. El excedente lo avientan para afuera. ¿Sí? No es muy grato, eso no es muy grato, porque si tú estás pagando estás pagando electricidad, esa energía que él está aventando al medio ambiente se convierte en calor. Y al convertirse en calor, tú de todos modos le pagas a la CFE ese valor de energía, se lo estás pagando. Pero, y tienes otro problema, en tu cuarto se calienta. Ah, chingado, o sea que aparte todavía de que pago, tengo el problema de que hay calor. Sí, hay calor. Y tienes que meter un aire acondicionado, un ventilador para contrarrestar ese problema. Es que es difícil. Por ejemplo, tú quieres en tu cuarto luz, sí, pero la luz genera también calor. Entonces, ok, te da luz, sí te da luz, pero te genera calor. Y ese calor a lo mejor te perjudica. Pues, sorry, pues si te perjudica, pues hay que buscar una manera de solventarlo, ¿da? Y entonces ya metes un ventilador, metes un aire acondicionado. Entonces, son situaciones pues que vienen de la mano. O sea, una cosa trae a la otra. Una cosa trae a la otra. No puede ser así nomás. ¿Verdad? No puede ser así nomás. Pero, bueno, aquí la parte importante es que
vayan entendiendo la dinámica, porque se supone que teníamos que hacer prácticas para que empezaran a entender, a ver, ¿por qué la corriente? ¿Por qué el voltaje? ¿Qué pasa si está en serie? ¿Qué pasa si está en paralelo? Pero no, nos vimos atiborrados al final, no nos ajustó el tiempo para ver mucho prácticas. Entonces sí, les voy a dejar prácticas, ya las tengo preparadas para mandárselas, para que las hagan. Pero, híjole, está medio complejo el asunto, ¿ah? Profe, Sí, y como el circuito está en serie, ¿no se suman las resistencias? ¿cómo dices? Como el circuito está en serie, ¿no se suman las resistencias? Sí, de Es que hecho, yo- de hecho, aquí el foco, como ves, el foco tiene un valor de resistencia, efectivamente. ¿Sí? No, pero yo digo del problema que estamos ahí viendo. Ah, ¿de cuál problema? ¿De este de acá? Sí, ¿De ese. ¿De este? Sí. Sí, se supone que aquí te dicen desde el principio que hay un potenciómetro. Yo ahorita para la explicación lo hice así, pero ellos te dicen que aquí tienes un potenciómetro y quieres saber el valor de la resistencia. ¿Sí? Dicen, bueno, ¿qué valor de la resistencia tenemos ahí? Entonces nosotros al hacer el análisis llegamos a la conclusión de que hay dos valores válidos para esa condición. Hay dos valores válidos para esa condición. A esa conclusión llegamos por la dinámica de cómo está el sistema. O sea, hay dos valores válidos. Como tú bien dices, oye, pero aunque sean dos, al final es una resistencia. Sí, pudiéramos decir, pero existen dos valores válidos para este problema. Uno con la resistencia que encontramos, la 1, y uno con la resistencia 2, porque nos dio una cuadrática, y una cuadrática contempla ese hecho. Para este ejercicio, eso fue lo que se dio. Esa es la solución. Complicado, pero Oiga, profe, esa es la solución. Ujú. Vamos con el siguiente. disculpe, profe, nada más Sí. para en el, no sé, tal vez si solo sea el mío, pero en el mío no dice que es un potenciómetro. De hecho, por eso le preguntaba. Ujú. En el mío no dice nada de un potenciómetro, por eso me sacó de onda. No, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Nada más que en la ecuación final nos da una cuadrática, y una cuadrática contempla el hecho que hay dos valores válidos para eso que estamos comentando. Tiene mucha razón. Si no me había fijado bien, pero la flechita central nomás está apuntando a la R, no está diciendo que sea un potenciómetro. Tiene mucha razón. Pero sin embargo, al hacer el análisis llegamos a una cuadrática, y la cuadrática sí contempla el hecho de que son dos valores válidos. ¿Sale? Perfecto, profe, gracias. Ok. Sí tiene mucha razón en eso que me están diciendo. Yo me confundí porque vi la flechita en el centro y no es un potenciómetro. Nada más aquí hay 51.77 watts. Eso es lo que está diciendo. Tiene mucha razón. Aguántenme un segundo, ¿no? A mí me lo explicaron de otra manera. Y más fácil.
Miren, hay 1000 formas de llegar a la solución. Esta no es la única. Ese fue mi planteamiento en función a lo que vi. Ya vi que mi error fue que tomé como que si fuera un potenciómetro. Pero bueno, como quiera que sea, yo llegué a la solución que el autor dice que debe llegar uno. O sea, yo llegué. Habrá otras formas en donde si no pisotean las reglas de los circuitos eléctricos, las reglas que conocemos, y logran llegar a la solución, está correcto. No es una, ¿cómo se dice?, obligatoriedad que tenga que ser ceñido a como yo lo indico. Yo visualizo y según mi criterio, por ahí me voy, pero puede haber otro camino que sea más sencillo, más complicado, y que es muy respetable. Posiblemente si alguien tiene luego otra opción, pues no la puede compartir, claro que sí. O sea, ahí está el WhatsApp. Miren, yo llegué también al mismo resultado, lo hice así y está bien. O sea, tienen muchas reglas y las reglas no limitan. Cuando te dicen, soluciona ese problema, pues solucionalo como se te pegue la gana. Cuando te dicen, este circuito lo tiene que hacer por el método Mayas, entonces ya tienes que ceñirte a una condición, ¿verdad? Eso ya limita. Pero mientras no te limiten, aquí no limita. Aquí usted resuelva eso y punto, y se acabó, ¿verdad? Y si llegamos a la solución que llegué yo, que esos son los correctos, está bien, está correcto. No es, en un examen se les va a tomar en cuenta todo eso, o sea, claro que sí. Vámonos al siguiente problema, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. Viene una pregunta. Obvio, no sé cómo anden porque no lo he revisado. No he terminado de revisar, apenas en medios empecé con este capítulo, no los he revisado. Entonces, aquí tenemos un símbolo de negativo o tierra, aquí en esta partecita. Luego, aquí dice que en este punto hay 15 voltios. Aquí hay 26 volt y aquí hay 32 volt. Esta se llama la RA, esta se llama la RB, esta se llama la RC, y nos está diciendo, obviamente aquí este es el positivo, este es el negativo. O sea, esta es nuestra fuente de alimentación. Y aquí nos dan un dato, muy importante este dato, nos dice que la corriente viene para acá. Y dice que la corriente ahí en ese punto, dice que son 0.5 de amperes. 0.5 de amperes. Eso es lo que nos están diciendo. Esos son los datos que nos dan. Entonces tenemos que razonarle. Fíjense que nos está diciendo que de aquí a aquí hay 15, que de aquí a aquí hay 26 y de aquí a aquí hay 32. No sé si les quedó claro eso. Ese es fundamental, ese es fundamental. Esta patita está al aire. Esta patita está al aire. Yo no puedo pensar que por ahí esté fluyendo corriente. No, desde luego que no. Entonces, si lo queremos ver así, esa es la condición. Pero también este circuito que está aquí es exactamente igual a este otro, miren. En donde este es el positivo, este es el negativo, este es el más, este es el menos, aquí hay 32 voltios. Este circuito es exactamente igual a este. Igualito, pero nos están diciendo que por aquí, llegan 0.5 de amper. ¿Qué podemos concluir? Pues que la corriente que pasa por aquí, ¿de cuánto es? De 0.5 de amper. Que la corriente que pasa por aquí, ¿de cuánto es? De 0.5 de amper. Que la que pasa por aquí, ¿de cuánto es? 0.5 de amper. Entonces, la corriente que pasa por esta también es de 0.5. La corriente que pasa por esta también es de 0.5. ¿Ok? Y nos están diciendo que en la unión de la RA, esta es la RA, esta es la RB, esta es la RC. Nos están diciendo que en la unión de la RA y la RB, aquí hay 26 volt con respecto hasta acá. ¿Sí? Hasta este punto. Eso es lo que nos están diciendo, ¿de acuerdo? Y nos están diciendo que aquí hay 15 voltios. Entonces yo tengo que ser muy perceptivo de eso. Fíjense. Yo necesito averiguar el valor de la RA. Bien. ¿Cuánto vale la RA?
Vamos a analizar cuánto vale la RA. Primero me posiciono en la RA. Aquí está la RA. Y veo cuántos voltios tiene la RA aquí y cuántos voltios tiene aquí. Aquí tiene 32, aquí tiene 26. El voltaje es la diferencia de potencial en el componente. Así que entonces la RA en realidad está consumiendo ¿cuántos voltios? No me vayan a decir que 32, no me voy a decir que 26, no voy a decir que es la suma de eso. No, 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 no. Es la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial, ¿cuánto es? 32 menos 26. ¿Cuánto sería? 6. 6 volt. Quiere decir que esta está consumiendo 6 volt. ¿Y cuánta corriente está pasando? Puesto que están en serie. 0.5. Entonces, resistencia en A es voltaje entre corriente, que sería igual a 6 voltios entre 0.5. ¿Cuánto es eso? La mitad de 6. Ah, no, 30, ¿verdad? Sería 30. 6 entre 0.5. 12, ¿no? 12. 12. ¿O cuánto les dio? 12. 12. 12. Si hicimos bien las cuentas, entonces tendríamos 12 ohms para esta. Ahora, díganme cuánto habría aquí de voltaje. Primero es el voltaje. ¿Cuánto voltaje hay? La diferencia de potencial entre 26 y 15. ¿Cuánto hay? 11. 11. Voltios. Entonces, 11 voltios entre 0.5, ese sería el valor de RB. Y para RC, igual. Aquí hay 0, aquí hay 15. La diferencia potencial son 15 voltios entre 0.5. ¿Verdad? Entonces, los valores para ese caso de RA son 12, RB, aquí son 12, dijeron, RB son 22 y RC nos da un valor de 30. 30 ohms. Esos son los valores de cada una de estas resistencias. 12 para RA, 22 para RB y 30 para RC. ¿Y cómo? Es puro análisis, es puro análisis. Ya tienen los valores, ven las corrientes, saben que este es un circuito serie, entonces deducen que la corriente es la misma en cualquiera de las resistencias y de ahí sale, entonces, sale el resultado. ¿Preguntas? Profe, ¿y por qué no se suman los voltajes? ¿Por qué no se suman los voltajes? No Sí. te entendí. O sea, de aquí a aquí hay 32, ¿verdad? ¿Sí estás de acuerdo que de aquí a aquí hay 32? Sí. Que son estos. Si tú sumas lo que consumió esta, más lo que consumió esta, más lo que consumió esta, en voltaje te tiene que dar los mismos 32. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto consumió esta en voltaje? 6. ¿Cuánto consumió esta? 11. Ya llevamos ¿cuánto? 17. ¿Y cuánto consumió esta? 15. 17, 15, ¿cuántos son? 32. Pero Es- yo digo, ¿por qué no se Si suman sumas, 6? si sumas las caídas de voltaje individual de cada resistencia, según Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, te tiene que dar el voltaje total. Pero si tú quieres sumar todos estos voltajes que están aquí, estos que te dieron que te dio el autor, que son 32 más 15 más 26, y los sumas, ¿quieres? Pues no, así no es el rollo. Es que él te está diciendo que aquí en este punto llegó con el multímetro y le checó y había 15. ¿Con respecto a quién? A tierra. Llegó y le checó aquí, había 26. ¿Con respecto a quién? A tierra. Entonces, como esta resistencia, fíjate bien, esta resistencia ya vimos que está consumiendo 6. Esta resistencia está consumiendo 11. Y esta resistencia está consumiendo 15. Entonces, 15 más 11 más 6 te da los 32. Pero si yo le checo de aquí a aquí, ¿cuánto habría? Fíjate bien. Si le checo de este punto a este punto, ¿cuántos voltios hay? 15. 15. Pero si le checo de aquí hasta acá, hasta aquí, ¿cuántos voltios hay? 26. 26. Si le checo de aquí hasta acá, ¿cuántos hay? 32. Y si le checo de aquí a aquí, ¿cuántos hay? 26. No, 15. No,
No. 17, 11 y 6. Ah, sí. Si le quito de aquí, ¿cuánto va a haber? 26. Entonces, estos datos que te están dando están en función a este punto. ¿De aquí cuánto hay? 15. ¿De aquí cuánto hay? Pues 15 y 11, pues 26. Esa es la razón de que están ahí esos valores. Estos valores que te dio el autor son valores lógicos, ¿ah? ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien. Pues bueno, vamos a la siguiente. La siguiente pregunta es media complicadona. A ver, vamos en la... ¿Qué pregunta? ¿En la 12? Sí, es la 12, ¿verdad? La que sigue. Sí. La de circuito integrado. Bueno, ya lo había explicado, pero vamos a explicar otra vez. Ya en un video ya la expliqué esa. Pero vamos otra vez a explicarla para ver si tienen dudas. Vamos a ver. Este está así. Aquí dice que hay 48 voltios. Aquí dice que es 0. Es el 0, es el 1, la patita 1. Luego aquí hay una resistencia. Esta es la patita 3, esta es la patita 2. Dice que aquí son 6 ohms. Y dice que aquí en este punto hay 10 voltios. Menos 10. Y en este punto de aquí dice que hay 25 voltios. Esta es la patita 4 y aquí hay otra resistencia. Aquí es la patita 5 y por aquí están circulando 2 amperes. Y esta resistencia es de 12 ohms. Y dice que aquí en este punto hay menos 6 volts. Aquí está la pata 6, la pata 7 y aquí están así. Y dice que aquí hay 10 voltios. Eso es lo que dice. Creo que sí está, ¿eh? ¿Ok? Entonces, primero vamos analizando, a ver si entendimos. Nos piden un montón de cosas, pero vamos analizando. Fíjate bien. De aquí, ¿cuántos voltios hay? Este es el 0. De aquí, ¿cuántos voltios hay? La diferencia potencial sería ¿cuánto? 10. 10. O sea que de 0 a 7 hay 10. Voltaje de la patita de 0 a 7 son 10 voltios. Voltaje de aquí a la 6 también, el voltaje de la patita 0 a 6 también hay 10 voltios. ¿Cuánta diferencia de voltaje hay de aquí a aquí? La 6, ¿cuánto tiene? 10. La 7, ¿cuánto tiene? 10. ¿Y cuál es la diferencia de potencial? A ver, voltaje de la 6 a la 7 sería el voltaje de la 6, que son 10, menos el voltaje de la 7, que también son 10. Entonces son 10 menos 10 igual a 0. Ese sería el voltaje. Entonces quiere decir que el voltaje entre la patita 6 y 7 es 0. Claramente se ve. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a ver en este de aquí. Fíjese bien. ¿Cuál es la diferencia de potencial de aquí a aquí? ¿Cuántos voltios hay entre esta patita y esta patita? Aquí hay 25 y aquí hay menos 10. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? Fíjese. Aquí estamos en 0, ¿eh? Aquí estamos en 0. En la patita 2, aquí hay menos 10 volt. Y en la patita 3 hay 25 volt. Y aquí entre la patita esta, que es la patita número 3, y esta, que es la patita número 2, entre estas dos, aquí hay una resistencia. Aquí está pegada la resistencia. Pero ¿cuántos voltios hay de aquí a aquí? ¿Cuánto es el espacio que hay de aquí a aquí en voltaje? A eso se llama diferencia de potencial. ¿Cuántos voltios tiene la resistencia esta? ¿Cuánto está consumiendo? 35, ¿no? De diferencia. 35 volt, exactamente, 35 volt. ¿Por qué? Porque es el voltaje este menos el voltaje este.
Una diferencia potencial es lo que hay en un lugar menos lo que hay en el otro lugar. Entonces, el voltaje, si tú quieres ponerle voltaje de la patita 2 a la patita 3, o el voltaje de la patita 3 a la patita 2, ¿cuánto es? Bueno, si lo hacemos aquí, sería en la patita 2, ¿cuánto tienes? Menos 10. Eso menos, porque la diferencia potencial es lo que hay en un punto, menos lo que hay en el otro punto. Entonces, menos lo que hay en el otro punto, 25. Haces el análisis y te va a dar menos 35. Pero ahora, lo que hay en la pata 3, 25. Menos lo que hay en la pata 2, menos 10. ¿Cuánto te va a dar? 35. Nada más que uno positivo, otro negativo. Pero el valor total que existe como diferencia potencial, simplemente en valor absoluto son 35. Entonces, si ya sabes que tienes 35 voltios aquí y tienes aquí el valor de la resistencia, pues puedes calcular la corriente, y la corriente en realidad viene así para acá. ¿Por qué la corriente la pinto de arriba hacia abajo? ¿Y por qué no la pinto de abajo hacia arriba? A ver, ¿por qué? ¿Cuál sería lo más recomendable? Porque el voltaje siempre, la corriente siempre va del más al menos, ¿verdad? Eso sería lo más idealizado. Pero bueno, como quiera que sea, tengo el voltaje, que son 35. Agarro y digo 35 entre, ¿sí? 35 es el voltaje entre 6 y nos da un valor de 5.83 de corriente. Aquí tenemos 5.83 de corriente. Ya tenemos la corriente, tenemos el voltaje en la resistencia y tenemos los valores que hay en cada una de estas. Ahora vamos a analizar esta que está aquí. Al analizar esta que está aquí en esta parte nosotros tenemos el valor de la resistencia y el valor de la corriente. Podemos calcular el voltaje. Voltaje es igual a 12 por 2, porque son 12 ohms por 2, sería 24 volts. ¿No se me han perdido? Ahora, fíjese bien, si aquí ya tenemos 6, menos 6, y esta resistencia consume 24, ¿cuánto voltaje habría aquí? ¿Puedes subir poquito la cámara, por favor? Sí, claro. A ver, vamos a lo mismo. Gracias. Aquí en esta parte les dieron el valor de la resistencia y el valor de la corriente. Como tenemos esos dos datos, puedes calcular el voltaje que consume esa resistencia. Entonces sería, voltaje es igual a resistencia por intensidad. 12 por 2, pues 24 voltios. Tú ya sabes que esa resistencia consume 24 voltios. Pero de este lado dice que tienes menos 6. La pregunta es, ¿cuánto habrá del otro lado? ¿Del otro lado cuánto habrá? Para que se den los 24 voltios. ¿Cuánto creen? 18. 18 voltios. Porque la diferencia de potencial de 18 a 6 son 24. Y ahí está. Ya tenemos los voltajes de todos los puntos. Ahora sí, pregúntenme lo que quieran y ya no hay problema. Por ejemplo, dice, diga el voltaje en las terminales de la 4 a la 7. 4, 7 respecto a tierra. De la 4, ¿cuánto hay en la 4 respecto a tierra? ¿Cuánto voltaje hay aquí? 18 positivos. ¿Cuánto hay en la 7? 10 positivos. ¿Ok? Entonces, voltaje en la 4, 18 voltios. Voltaje en la 7, 10 voltios. ¿Ok? Luego les dicen voltaje de la patita 3 a la patita 2. Voltaje de la patita 3 a la patita 2, ¿cuánto hay? O sea, ¿cuánto hay de la patita 3 a la patita 2? ¿Cuánto hay de diferencia de potencial de aquí? Ya lo habíamos sacado, miren. Ya lo habíamos sacado. 35 voltios. Voltaje de la patita 4 a la patita 5. Voltaje de la patita 4 a la patita 5. ¿Cuál es la 4? ¿Cuál es la 5? ¿Cuánto voltaje hay aquí? ¿Cuál es la diferencia de potencial de aquí? Aquí están, mira, 24. 24 voltios. Luego, voltaje de la patita 6 a la 7.
voltaje de la patita 6 a la 7. De la 6 a la 7 ya habíamos dicho hace rato, mira, 0. Voltaje de la patita 1 a la 5. Voltaje de la patita 1 a la 5. De la 1 hasta la 5. ¿Cuál es la diferencia de potencial de la 1 a la 5? Aquí hay menos 6, aquí hay 48. ¿Cuánto sería? De aquí a aquí. 54. 54. Y luego, voltaje de la patita 4 a la 0. Voltaje de la 4 a la 0. De aquí hasta aquí. ¿Cuánto hay? De la 4 a la 0 ya no lo habían pedido, ¿no? Ah, pues es el mismo. Son 18. De la 4 a la 0 ya no lo habían pedido. Es lo mismo. La corriente en la resistencia de 6 ohms. La corriente en la resistencia de 6 ohms, aquí está, 5.83. Aunque la corriente aquí no la dibujaron al revés. ¿Verdad? Pero evidentemente va así porque el positivo, el más positivo está arriba y el negativo está abajo, entonces la corriente va hacia acá. Y aquí, ¿cuál es el más grande? Entonces la corriente va del positivo al negativo también, eso sí está correcto. Y ahí están. Por último, viene la pregunta número 13. Esas también, creo que tienen dudas ahí. A ver, vamos a ver. Fíjense bien. Lo que yo recomiendo para estas preguntas. Hay una pregunta que está, hay un circuito que está así. Así. Y está así más o menos. Así está. Y luego, luego está así. Sí, sí, creo que hay una resistencia. Las resistencias las tiene en estos brazos. Aquí tiene una resistencia. Aquí está la otra. Es un cubo. Aquí está la otra. Aquí está la otra. Luego este está así. Este está así. Y luego este para acá. Y luego este para acá. Este es el A. Este es el B. Así está. ¿Ok? Y esta dice que es de 32. Esta es de 25. Este es de 9. Este es de 15. Así está más o menos. ¿Ok? Ahí está. En el entendido que esta línea no es unión. Tampoco esta tampoco es unión. No es unión. En los diagramas electrónicos, si yo quiero manifestar que ahí está unido, si yo quiero manifestar que este está unido, pues le pongo un punto así. Le pongo un punto así para manifestar que hay una unión ahí en esas partes. Pero como aquí no tiene punto, se supone que no hay unión, o sea que en realidad este cablecito iría así y aquí también iría así este cablecito. ¿Sí? No está unido. Eso es importante que ustedes lo entiendan, porque si no se van a confundir. Bien. Lo que yo sugiero es que hagan lo siguiente para estos casos. Siempre pongan el A, pongan el B. Y un circuito tridimensional, háganlo bidimensional. Este tiene profundidad, largo, lo que es alto, largo y lo que es el ancho. Se tiene 3 dimensiones, X, Y y Z. Ese circuito transfiéranlo a un circuito en 2 dimensiones y se quitan de muchas broncas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, mira. De la siguiente manera. Este es el A, este es el A, este es el B, este es el B, pero nada más lo vamos a manejar en 2 dimensiones. Entonces vamos a empezar con las resistencias. Primero, la resistencia de 32. Fíjese, este de 32. Vamos a trabajar con este de 32. Voy a remarcar esta resistencia. ¿A dónde va? Va al B. Y del otro lado, ¿a dónde va la resistencia? Pues fíjense a dónde va, fíjense, ¿a dónde va? ¿A dónde va la resistencia? ¿A dónde va conectada? Al A. Entonces, se ve claro que esta resistencia está conectada del B, está conectada al A. Pues entonces la conectamos del B al A. La conectamos del B al A. Es una resistencia de 32 ohms.
¿Todo bien hasta aquí? Luego vamos con la siguiente resistencia, la de 25. La resistencia de 25. Esta resistencia de 25, ¿a dónde está conectada? Pues a la de este lado. Y por el otro lado, ¿a dónde va conectada esta resistencia? ¿A dónde va conectada? Fíjense, pues al B. Entonces esta resistencia de 25 también está conectada del A al B. Y es la resistencia de 25. Ahora vamos a ver la resistencia de 15. ¿A dónde está conectada? Por este lado está conectada al A también. Y del otro lado, ¿dónde va conectada? Pues al B. Está conectada al B, miren, al B. Entonces, esa resistencia de 15 es una resistencia que está conectada del A al B también. Así. Y por último nos queda la resistencia de 9, esta que está aquí. De este lado, ¿dónde va conectada? Pues al A. Y del otro lado, ¿dónde va conectada? Pues al B, miren, va conectada al B. Pues quiere decir que hay una resistencia más aquí que está conectada del A al B, y que es de 9. ¿Ya terminamos? ¿Creen que ya terminamos? ¿O todavía no terminamos? Todavía no. Todavía no. Me hace falta este pedacito de aquí. Este hilo está conectado ¿a dónde? ¿A quién? ¿Al A o al B? ¿Este hilo a dónde está conectado? ¿Al A o al B? A. Y del otro lado, ese hilo, ¿a dónde está conectado? ¿A dónde está conectado ese hilo? Del otro lado. ¿A quién? ¿Al A o al B? A. Al A. Entonces, hay un hilo que está conectado así. Hay un hilo que está conectado así, miren. Está conectado ese hilo, está conectado de aquí y luego así. Que es este hilo que está aquí. Y está así nada más. ¿Qué hace? Confundirlos, nada más confundirlos, porque no hace otra cosa. Si estuviera o no estuviera, no pasaría absolutamente nada. ¿Ok? El otro está aquí, miren, este hilo, ¿a dónde está conectado? Pues al B. Y del otro lado, ¿dónde va? Pues también al B. Entonces, hay otro hilo que está conectado de aquí a aquí. Entonces, estos hilos, y ¿qué objeto tienen ahí? Confundirlos. Nada más confundirlos. Finalmente, este es un circuito, ¿qué? Pues paralelo. ¿Cómo se resuelve? Pues hacemos el paralelo. Uno entre aquí, la RT, la resistencia total, sería igual a 1 entre 32, más 1 entre 25, más 1 entre 15, más 1 entre 9. Así sería. ¿Ok? Así sería más o menos el asunto. ¿Y eso cuánto les daría de valor? ¿Cuánto les daría de valor eso? Bueno, según yo, es más, ni la hice, pero bueno, esto ya es pan comido para ustedes. Ya teniéndolo así, ya es pan comido. Vamos a ver la otra pregunta. Había otra pregunta por ahí rara. Ah, pues hay otra igual, casi igual. Los dos circuitos que están ahí, uno en la 13 son iguales, están en paralelo los dos. Y el 14, vamos a ver el 14, ya por último. Vamos a ver el circuito 14. Ese está medio simpático. Vamos a ver cómo sería el 14, ya para terminar. Está medio groserón, ¿no? No, está sencillo. El 14 está así. Está así el 14. Está así. Luego sigue para acá así. Luego va así. Así. Luego de aquí sale una línea para acá así. Así. Luego viene así. Y luego para acá está así. Así está, más o menos, el circuito. Estos son más, estos son menos. ¿Ok? Lo mismo, pues aquí lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Miren, este circuito lo voy a voltear. Voy a poner aquí esta pila que está aquí, el más o menos, es esta. ¿Sí? Vamos a verlo, lo vamos a hacer bidimensional, a ver cómo está. Primero, vamos a tomar esta resistencia. Esta resistencia está conectada ¿a dónde? Pues por aquí, si la seguimos, va a ir conectada ¿a dónde? Al positivo. Y del otro lado, ¿a dónde va conectada esa resistencia? Pues síguela, a ver dónde se conecta. Está conectada al negativo. Entonces, esta resistencia ya descubrimos que está por un lado al más y por otro lado al menos. Entonces, nos ponemos
le vamos a poner la A. Esa resistencia, la A está aquí, ahí está. Vamos con la resistencia B. ¿A dónde estará conectada la resistencia B? Pues por este lado está conectada al positivo. ¿Y por este lado a dónde? Pues al negativo. Entonces la B también está aquí. Esta es la B. ¿Y la resistencia C a dónde está conectada? Bueno, por este lado está conectada aquí al negativo. Y por este lado, ¿a dónde? Al positivo. Entonces la resistencia C también está conectada de más al menos. Y la resistencia D, ¿a dónde está conectada la D? La D y la E. Bueno, la D por este lado está conectada ¿a dónde? Al negativo, y por este lado está conectada hasta el positivo. Y la E también al negativo y por este al positivo. Entonces la D y la E, el circuito queda así. Es un circuito paralelo, como ven ustedes. ¿Ya? Circuito paralelo, exactamente, es un circuito paralelo. Parecido al que habíamos hecho anteriormente. Esa es la pregunta número 14. Y creo que eran todas, ¿ah? Sí, creo que eran todas. Bueno, pues ahí tienen, entonces. Bien. Pues si no hay más, aquí lo vamos a dejar. Si no hay más, aquí lo vamos a dejar. Vamos a cortar ya el audio de la grabación. Y pues